In progress. Hola, buenas tardes para todos. El día de hoy es 28 de julio del presente año 2025. Un día muy importante para ustedes, estudiantes de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, y para mí también. Inicio un curso virtual a distancia, pero cercano, en redes sociales sobre ética y cultura de la legalidad. Unidad de aprendizaje que impartí durante muchos años junto con pensamiento lógico y creativo, habilidades para la comunicación, cultura de paz, en la Facultad de Medicina que tanto apreciamos muchos egresados de la misma. Formé parte de la generación de 1965 a 1971, año en que terminamos el sexto año. Y durante mi formación profesional como médico, cirujano y partero, eh, formé parte del cuerpo de instructores de la unidad de aprendizaje materia que se llamaba entonces, era por anualidades, de fisiología a cargo del doctor José Pisanti, un gran maestro que ya descansa en paz. También fui instructor, ahora les llaman becarios, en el departamento de farmacología, con un enfoque clínico, no de laboratorio, no farmacología eh, a secas, era con aplicación, con mentalidad de aplicarla a la práctica clínica de los futuros médicos. Estuve allí 3 años y mi maestro, el doctor Gilberto Molina Ballesteros, que ya descansa en paz, pues grato, muy agradecido de, de la enseñanza que nos proporcionó. Terminando la carrera, impartí clases también de fisiología en la propia facultad. Impartí clases en la preparatoria 3 para trabajadores, nocturna para trabajadores, en la Facultad de Psicología. Tengo documentos que lo acreditan. Luego hice la maestría en salud pública, especialidad en medicina del trabajo. Y me estoy presentando porque si, ciertamente, eh, pues muchos de ustedes me conocen. eh, por mis aulas, por mis clases, han pasado más de 20,000 alumnos. Tengo las listas de todos ellos que lo acreditan. Eh, y eh, en ese tiempo, pues estuvimos disfrutando de la enseñanza frente a aula siempre, frente a grupo. Pues bien, considero muy importante el día de hoy, pues presentarme, ya lo hice, eh, porque hay mucha gente en este gran auditorio que es el de las redes sociales. Este, y quiero decirles que lo primero que tenemos que hacer a la hora de iniciar un nuevo proyecto, una nueva actividad, pues es preguntarnos si valdrá la pena ese gran esfuerzo. Estoy frente a alumnos que tienen el día de hoy e inician por primera vez en el primer semestre sus actividades académicas. Fueron seleccionados después de competir entre más de 5,000 alumnos, aproximadamente 1,000 eh, ingresan, recibieron un curso remedial o inductivo, no remedial, qué bueno fuera, inductivo, corrijo, en el cual pues les hablaron de cuáles eran las características que debe de tener un estudiante de medicina y qué se espera de él, qué competencias debe de tener, cuáles son sus obligaciones, y creo que no se les habla mucho de sus derechos. Estoy hablando del currículo visible. Lo vamos a hacer en dos bloques, en dos partes, por razones de los tiempos que nos concede la plataforma Zoom. Pero yo recomiendo que lo vean continuo porque ya están íntimamente ligados. El primer bloque habla de la semiótica y que la semiótica es la ciencia que estudia los signos por medio de los cuales nos comunicamos. Signos son las letras, como ya lo veremos más, en un momento más. Son los números,
son las ecuaciones matemáticas, son los gestos faciales, es lo que se dice, son hasta los silencios. Los silencios comunican algo. A veces comunican más los silencios o las expresiones o lo que no se dice más que lo que sí se dice. Bueno, pues ya supongo que les dijeron lo importante, lo bonito, nos hace sentir que somos pares de Harvard, de medicina de Harvard. Pues vamos a ver si es cierto. Ojalá que así lo fuera y espero que llegue el tiempo en que superemos a todas esas universidades. Estemos en el top 10 de los rankings internacionales de excelencia y no como estamos ahorita, que ni siquiera llegamos al top 1000 en los rankings internacionales de excelencia, ni la universidad ni la Facultad de Medicina. Todo debido a insuficiencias graves que son las que tratamos de corregir. Sentimos que esto es una obligación ética. Trataron de coartar ese derecho de seguir trabajando con ustedes. Nos rescindieron el contrato autoridades que presumen, ya les deben de haber dicho que esta es una escuela en donde se permite el pensamiento crítico, se practica la cultura de la paz, la tolerancia. Eh, Fuimos rescindidos y pretendían que no volviéramos a impartir clase, pues lo seguiremos haciendo. Quiero decirles que vamos a ganar esta demanda porque eh, el motivo por el cual nos despidieron a nuestra coordinadora del Departamento de Formación General Universitaria y a un servidor fue por el solo hecho de, en una reunión académica dentro de la escuela, le pedimos a nuestra coordinadora que fuera portavoz de nosotros, los 20 profesores que estamos en ese departamento, con la dirección de la escuela, con la rectoría si fuera necesario, para tener una reunión de análisis sobre el por qué el bajo índice de eficiencia terminal, es decir, el bajo número de alumnos que logran recibirse, del por qué más de la mitad de los que ingresan ya en el paso al tercer año, es decir, terminando el sexto semestre, más de la mitad ya abandonaron la escuela, abandonan la escuela debido a la represión, a las continuas reprobaciones y la abandonan con un grave daño a su economía, a sus expectativas de vida, le echaron todas las ganas y esto tiene un impacto muy grave sobre su autoestima, sobre su salud emocional. Queríamos hablar sobre eso, esa reunión fue el 6 de junio del presente año y el día 10 nos dieron nuestro 10 de junio, nos dieron la respuesta. El día 10 de junio nosotros, los maestros democráticos que provenimos de aquellos años, del 68 al 71, aquellas generaciones, eh, pues el 10 de junio sufrimos una gran represión a un movimiento que evitó que la Universidad de Nuevo León fuera privatizada y que estábamos en contra del autoritarismo. Nos habían impuesto como rector a un coronel, estamos hablando en el 71, nos imponen a un coronel en el año 70, a un coronel del ejército, habiendo vivido la represión, la matanza del 68, aparte de nuestro movimiento. Entonces, pues nosotros estábamos recordando aquella fecha, recordando a nuestros compañeros fallecidos, cuando también los grupos conservadores, neofascistas de la facultad, lo conmemoraron. ¿Cómo lo conmemoraron? Dándonos respuesta a esa petición. ¿Cuál fue la respuesta? Llamarnos a un profesor con nombramiento de rectoría, eh, eh, con 16 años de antigüedad. Llamaron aparte en otro momento, en otro lugar, en el Departamento de Recursos Humanos de la facultad, a la coordinadora que fue nuestra portavoz, una excelente maestra, que ha servido a muchos directores, a varios rectores, sin que haya habido una sola queja ni de nosotros ni de las autoridades, y a un servidor en otro momento, en otro espacio, pero el mismo 10 de junio, nos llaman, nos citan, nos ponen un cheque y una carta de renuncia. Eh, Nos sorprende, ¿verdad? Fue sorpresivo.
como debiera de ser. No estuvo una representación sindical, no estuvo un licenciado, simplemente fuimos citados y se nos obliga, quienes pretenden obligarnos a renunciar. Sin ponernos de acuerdo, el maestro con nombramiento de rectoría, nuestra coordinadora de formación general universitaria y un servidor, rechazamos eso. Guárdense su cheque porque nosotros no estamos aquí por dinero. Si nos interesara el dinero, estaríamos en la práctica privada, estaríamos en otros espacios. Y les pedimos explicaciones, no nos dieron ninguna explicación. Entonces, pues nosotros les dijimos, nos veremos ante las autoridades del trabajo, los tribunales del trabajo, y en eso estamos, en eso estamos. Bien, pues estamos hablando de la primera parte, estamos hablando de lo que son los signos, los signos de la semiótica, palabra que fue acuñada, entre otras personas, por John Locke, que habla de los signos que permiten la comunicación entre las personas. A veces son palabras, a veces son escritos, a veces son mensajes no verbales, expresiones faciales, y a veces son silencios. Hubo silencio, mucha gente se somete, nosotros no nos sometemos, de ninguna manera nos sometemos y vamos a la pelea. Este, eh, Abusan de la necesidad de la gente, de ese sentimiento de impotencia que han sembrado. Pues bien, vamos a ocuparnos de la primera parte, este, y les recomiendo que enseguida de terminar la primera parte, que es sobre semiótica, pues vuelvan a abrir la plataforma, sus computadoras, y vean la parte 2 porque habla del currículum oculto. A los alumnos de primer semestre, como a todos los que están en años superiores, pues les dijeron lo bonito, pero no dicen la realidad, el currículum oculto, lo que no está escrito, que es muy poderoso y afecta a, a la salud profesional, a la salud emocional de los egresados. Muy bien, pues entramos en materia. Eh, la segunda parte. Bueno, quiero decirles que a esto le llamamos contracursos. ¿Por qué contracursos? Porque aquí vamos a hablar, vamos a hacer uso del pensamiento crítico, del pensamiento crítico, ese que se presume, ¿verdad? Que es parte de la actividad científica, pero que es lo que menos se practica en la Facultad de Medicina. Entonces, ya esta es la inauguración de nuestros cursos sobre ética y cultura de la legalidad. Eh, Seguimos adelante. Este, Semiótica. La primera parte habla de la semiótica, ya les dije. Estudia los significados, eh, los signos, los significados de los signos, valga la redundancia, si es que acaso es una redundancia. Y pueden ser, ¿verdad?, las letras que forman palabras, las palabras, las actitudes, los sonidos, los silencios, las notaciones musicales. Se exige dominio del idioma inglés. Yo quisiera que, así como se hace una evaluación muy rigurosa sobre el dominio del idioma inglés, se hiciera, como lo hemos recomendado siempre, eh, una evaluación sobre el dominio de los alumnos que ingresan de nuestro idioma español, la segunda lengua más hablada en el mundo después del mandarín, la más rica en recursos gramaticales, que se hiciera una evaluación porque lo que ha hecho el sistema educativo es desastroso, hay una pobreza léxica increíble. Bien, no basta conocer las palabras. Sócrates no quería escribir porque no quería que el conocimiento, la sabiduría se redujera a unas cuantas letras, a unas cuantas palabras, y que las personas las repitieran, les pudieran leer como la repite un periquito verde veracruzano, ¿verdad? Se le dice cotorrito y repite cotorrito. ¿Sabrá el significado de la palabra cotorrito? Simplemente ha sido condicionado para seguir.
En mis clases hacía un ejercicio, una pequeña dinámica, enfrentaba a un alumno, le pedía a un alumno que participara, a dos alumnos que participaran en la dinámica, que se sentaran uno al lado del otro, que se vieran a la cara y que trataran de adivinar lo que estaba pensando el uno y el otro y que nos dijera en qué estaba pensando su compañero. Eh, pues se quedaban mirando, ¿verdad? Y luego se atrevían a hacer una suposición. Era raro que atinaran eh, eh, algo, ¿verdad? Y no tendría ninguna base. Eh, bueno, pues preguntábamos al grupo, ¿qué se necesita para poder saber lo que la otra persona está pensando? Pues se necesitan palabras, se necesita la comunicación, el diálogo, el diálogo. Eh, Hemos hablado en esas mismas clases de la importancia del lenguaje. Les hablé de Napoleón cuando estaba en su incursión allá a finales allá a principios de 1800, a finales de 1700. Estaba en su conquista del mundo, estaba en Egipto y uno de sus soldados vio una piedra, la piedra Rosetta. Y les pregunto a los alumnos si saben qué es esta piedra. Es excepcional que alguien lo sepa. Pues en esta piedra están tres inscripciones en tres idiomas. Hubo un soldado que sabía algo de griego y llamó a su capitán, capitán al coronel, el coronel al general y el general a Napoleón. Napoleón fue a ver la piedra y dijo, esta piedra que pesa más de 700 kilos está en el Museo Británico, esta se va a París. ¿En qué se la llevaron? ¿En avión? ¿En barco? No, se la llevaron en carretas. No ocuparían esas carretas para trasladar heridos, armas, alimentos, no la ocuparían para eso. Estoy hablando de la importancia que le daban militares de aquellas épocas a la cultura. Inglaterra tuvo una guerra con Francia, vieron la piedra y se la llevaron a Londres, está en el Museo Británico, tuve la oportunidad de estar frente a ella. Este, ¿Qué más nos enseña esta experiencia? Pues nos enseña la honestidad, el respeto al prójimo, al esfuerzo ajeno. Ni el general, ni Napoleón, ni el capitán le robaron los créditos al soldado. El nombre del soldado que la encontró y el nombre de la persona que tradujo y que pudieron conocerse gracias a esto a los jeroglíficos egipcios fue Champollion, un joven eh, estudiante de alrededor de 30 años, fue el que hizo ese descubrimiento. Bueno, pues estoy hablando de los signos, del significado de los signos, de ahí viene la palabra signo y la palabra significado, y semiótica, que también se usa en medicina, con la semiología, y la semiología se ocupa de los signos que nos da la salud, cuando hay buena salud, pues los signos de opulencia, de vitalidad, y los signos de la enfermedad, es la semiótica. Entonces, para estudiar esto se requiere compromiso, se requiere paciencia, se requiere capacidad de reflexión. Hablábamos de que a veces no se necesitan palabras. Eh, 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 He cuidado de no manifestar mis emociones cuando he estado frente a un paciente y le tengo que dar malas noticias a él o a su familia. Me dicen, ya no siga, doctor. Ya sabemos lo que nos va a decir. Este, Basta una expresión corporal, una expresión facial. Entonces, en esta primera parte de esta plática, de este primer contracurso de ética y cultura de la legalidad, estamos hablando de la importancia de la comunicación, de la transparencia a la cual está obligada nuestra Facultad de Medicina y la Universidad Autónoma de Nuevo León, y no cumple con esa obligación de decirles todo, lo bonito y lo que no es bonito. Muy bien. Aquí tenemos nosotros la Ley General de Transparencia y el hermoso lema, el símbolo de nuestra universidad, una antorcha ardiente, el lema, alentemos la flama de la verdad, alerem flama veritatis. Eh, ¿Se pregona la verdad? ¿Se enseña la verdad? Me pregunto. Ustedes tienen la respuesta, ustedes digan, los compañeros de años superiores, los egresados, si se les ha hablado con la verdad, con transparencia a la que estamos obligados. Bien, pues hablábamos de lo bonito, de lo que si se cumpliera, pues nos pondría en el top 10 entre las
principales facultades de medicina, principales universidades del mundo. Aquí el perfil de ingreso. ¿Qué se exige al estudiante para ingresar? ¿Qué tuvieron que cumplir los cosa de 1,000 alumnos que ingresan por primera vez este día de hoy, 28 de julio de este 2025? Pues debe de tener una gran comprensión lectora. Si hay pobreza léxica, pues vayan ustedes a saber que están entendiendo. Capacidad de redacción, pensamiento matemático y además inglés como lengua extranjera. Yo quisiera que también se cuidara, se impartieran cursos remediales sobre el español, nuestro gran idioma que en este momento lo están estudiando en todos los continentes. Hay gente que está estudiando el español porque nuestro país es un gran país, ocupa el lugar 2 en el ranking internacional de Producto Interno Bruto. Requisitos académicos, haber concluido satisfactoriamente la preparatoria. Debiera bastar con haber terminado la preparatoria para tener todas las capacidades académicas, la formación académica para ingresar directamente a, a estudiar la profesión que fuera del agrado de los estudiantes. La estadística que hemos analizado y que es datos viejos, pero sentimos que siguen siendo actuales. Alrededor de 5,000 aspirantes aplican en un examen de admisión y solo demuestran que cumplen las competencias 1,000 alumnos. De esos 1,000 alumnos, la mitad se ven obligados a abandonar la facultad. Eso no se les dice, no se les dice. Simplemente se les hacen exigencias increíbles, se les maltrata, se les reprueba para venderles cursos remediales caros y volverlos a reprobar. Requisitos de ingreso: deben de tener conocimiento de biología. Los 1,000 que ingresan o que ingresaron, pues demostraron que los tienen, de química, ciencias de la salud. Características deseables, pues todos entran con un sentimiento altruista e interés genuino por la salud, el bienestar y el bienestar de las personas. Sensibilidad social, ética profesional, vocación de servicio. En nuestras evaluaciones diagnósticas, todos manifiestan esto. Esos son nuestros alumnos. ¿Qué hacemos con ellos? Se les reprueba, se confunde el educar con reprobar. Que sepan trabajar en equipo, que aprendan a hacer autogestión del conocimiento, que sepan estudiar por sí mismos, ser resilientes, proactivos, adaptables, capaces de vencer retos clínicos y académicos, un buen nivel del idioma inglés, insisto en que debieran de tener un buen nivel del dominio del idioma español, dominio de tecnologías digitales, aprender a comunicarse. Pues si no nos enseñan a comunicarnos, si nos castigan por comunicarnos, pues estoy hablando ya del currículum oculto. Que sepan relacionarse con respeto, apertura, empatía hacia la diversidad. En el campo laboral se presume que los egresados salen con capacidad para realizar consulta médica general, dar seguimiento a los principales problemas de salud, identificarlos para atenderlos de manera oportuna, hacer diagnósticos tempranos para tratamientos oportunos y evitar que lleguen al segundo y al tercer nivel de enfermedad, invalidez o muerte. También se les enseña a tener conciencia de lo que podemos, de que lo que el médico cirujano y partero, el médico general, reconozca qué puede y qué no puede, para que lo que no pueda, pues pedir apoyo con los especialistas. Aquí vamos a ver qué es lo que se enseña realmente. A brindar orientación para la salud y educación para el autocuidado del paciente. Ese es el primer nivel de atención a la salud, el más importante, porque es el que evitaría llegar a la enfermedad, al agravamiento, a la invalidez o a la muerte. Competencias generales, instrumentales, aplicar estrategias de aprendizaje. ¿Cuáles? Responder tarjetas de alvéolos, utilizar un lenguaje lógico, formal, matemático, icónico, verbal, no verbal, manejar la tecnología de la información y comunicación como herramienta para el acceso a la información, dominar su lengua materna,
Pues aquí se ocupa cursos remediales. En mis clases, mis alumnos lo pueden atestiguar. Impartíamos una etapa remedial pidiendo un glosario que aprendieran el significado, las etimologías de las palabras que iríamos a utilizar en nuestra unidad de aprendizaje. También que el estudiante tuviera la capacidad de utilizar el pensamiento lógico y el pensamiento crítico. Si algo no se quiere es que se tenga pensamiento crítico. Es, y nosotros lo acabamos de comprobar. Muy bien, pues esta ha sido la parte uno, lo que es eh, la parte visible del currículo, de la currícula visible de nuestra unidad de aprendizaje, ética y cultura de la legalidad que estamos impartiendo en contracursos. Ahora considero importante hablar de la segunda parte. La segunda parte se ocupa del currículum oculto, de lo que no se dice, de lo que se calla, pero que impacta poderosamente, terriblemente en la vida de los estudiantes, en la vida de los profesionistas. Muy bien. Eh, eh, pues les recomiendo que sigan adelante. Enseguida, si tienen tiempo, lo vean, y si no, pues le den continuidad en el momento en que puedan. Seguimos con la segunda parte.